No. Bueno, ¿vamos a arrancar, amigo? Arrancamos, ¿A qué abrimos a ver? este capítulo número 48. Buen lunes otra vez para todos. Y le damos la bienvenida mano a mano con Juan Manuel Abal Medina. Bienvenido, él es politólogo, profesor y dirigente político argentino, ex jefe de gabinete de ministros, hoy es senador nacional y precandidato a diputado en la provincia de Buenos Aires por la lista Cumplir. Bueno, Juan, bienvenido, Gracias por venir, No, muchas gracias. ¿Sabes qué? Siempre le digo a todos mis invitados que este lugarcito que tenemos acá es como un hotel de China. Hay un hotel en China que tiene más de 7 estrellas y que tiene un eslogan que es un lugar para que no te sientas como en casa. Por eso hoy vas a decidir si te vas a sentir perfectamente cómodo o perfectamente incómodo. Viste que hay gente que sale de casa y se siente muy cómoda, hay gente que sale de casa y se siente un poquito incómodo. Así que quiero que lo disfrutes al menos. Lo vamos a disfrutar. Que nos escuchemos y que conversemos en este momento. Tratar de meternos en profundidad sobre algunos temas que son tan sensibles y que a veces la tele no se da tanto tiempo para eso, pero creo que sea lo más rico posible. Bien. Rico porque tenemos vinito y porque tenemos picada. Ah, bien, bien. ¿Sos de tomarte un tinto cada tanto, un vinito? Sí. A la noche, ¿Te abrís frecuentemente, una copita? frecuentemente. ¿Te animás a descorchar? sí. ¿Sí? Tomá. Este es el famoso abridor que está, viste, abajo de los cubiertos, que tenemos todos, porque nos han ofrecido el automático, nos han ofrecido la tecnología. No, Digo, ¿para qué? Es este. Es este el abridor que va, que tenemos todos. ¿Qué vino es? Este es un vino de Cafayate, de Salta. Yo vengo amagando que vamos a cambiar de región dentro de muy poco. Es un Malbec muy rico. Sí, pero todavía no nos animamos. O todavía no me mandaron vino de Cuyo. O vino también de la Patagonia. Yo quiero ir probando todos los vinos con mis invitados acá. Así que atentas a todas las bodegas que nos están mirando en este momento. Ah, mirá qué bien. Bueno, qué calidad. Muchas gracias. Vino tinto, ¿no? Vino siempre. tinto. Bueno. Siempre. Tío. Vamos a arrancar al revés este programa, porque siempre sobre el final proponemos un brindis. Pero hoy vamos a arrancar al principio brindando por algo. ¿Por qué te gustaría brindar? Por el país. Salute. ¿Y qué es ese país que querés brindar? A ver, salud, primero tomamos. ¿Por qué país querés Está brindar? rico. Salute, está muy rico. Y por un país que la está pasando bastante mal, un país que tiene problemas serios, un país en el cual mucha gente que nos está mirando seguramente está costando mucho llegar a este fin de mes, y un país que requiere perspectiva, ¿no? Requiere que entre todos podamos trabajar fuertemente para empezar a solucionar los problemas que lamentablemente hoy día con día se van agravando, ¿no? ¿Es solamente de responsabilidad política la situación que tenemos hoy? Responsabilidades de todos, de la sociedad, los empresarios, los trabajadores, el conjunto de los argentinos. Pero bueno, los políticos somos los que nos proponemos y buscamos los votos y cobramos un salario para arreglar los problemas, así que la principal responsabilidad es nuestra. La verdad que yo quiero ir buscando un poquito desde cuando eras más joven hasta este momento, para saber también qué va pasando en tu cabeza sobre la perspectiva versus la realidad. Porque muchos de los que están en casa seguramente dicen, si yo fuese presidente, si fuese senador, si fuese diputado, si estuviese ahí, haría las cosas muy distintas. Como también escuchás en la calle, se afanan todo, se chorean todo. El que hace política mete la mano en el bolsillo de todos los que aportamos. Y es un mote o una fama que algunos han hecho que se generalice, ¿no? En la mayoría. ¿Por qué decidiste meterte en política? ¿Por qué decidiste meterte en el barro, en el juego, sabiendo que en la Argentina es algo tan sensible, tan polémico y a la vez tan ruidoso, ¿no? Hacer política acá. Siempre me acuerdo, yo después de hacer política en la universidad y en mi juventud, decidí dedicarme a la academia. Terminé la maestría, me fui a hacer el doctorado en el exterior, en México, después en Washington. Y me acuerdo una vez que estaba caminando por la universidad donde estaba estudiando, en Georgetown, en Washington, y me veía a mí mismo como un politólogo. Eso que vamos a los programas de tele y decimos cómo deben ser las cosas. Damos clases, claro, y escribimos libros, todos nos felicitan por nuestros libros, nuestros papers. Volví a la Argentina, me dediqué a eso, di muchas clases, bueno, sigo dando clases, pero en ese momento daba muchísimas clases en un montón de universidades, publicaba papers, iba a congresos internacionales, viajaba, recibía premios, una vida. Pero de a poquito volví a mi raíz. Mi familia viene de la política, mi familia estuvo metida en la política argentina hace mucho tiempo. Mi viejo fue el que el que comandó, digamos, el operativo del regreso del general Perón después de 18 años de exilio, ¿no? Cuando yo tenía 4 años, era muy chico. Después vino la dictadura, nos escondimos en muchos lugares, en campos, en casas, corriendo de un lado para el otro. Mi viejo estuvo 6 años metido en la Embajada de México, no lo dejaban salir, con francotiradores en los
por si salía al patio, o finalmente puede salir a México por la guerra de Malvinas, nos vamos todos a México. ¿Cómo era vivir eso de chico? Digo, porque no es Era la infancia complicado. de cualquier chico tampoco. Era complicado, yo siempre cuento cuando todos preguntan a qué escuela fuiste, y yo no me alcanzan los dedos de la mano para ver cuántas escuelas fui como 11, 12 escuelas. Digo, porque podrías haber odiado la política más que amarla. Y Claro, todo lo contrario en tu siempre cabeza. fue una relación así complicada, ¿no? Lo que yo sufrí como chico, obviamente mucho no sabía. A mí mi vieja me decía que mi viejo estaba trabajando en México y mi viejo nos mandaba libros y cartas como que estaba trabajando, porque cómo explicarle a un pibe de 8 años que su papá no puede estar, que está metido en una casa, en una embajada sin poder Y salir. cuando entendiste lo que estaba haciendo tu viejo, ¿crees que valió la pena lo que hizo? Sí, creo que valió la pena. ¿Se lo criticaste en algún momento? ¿Llegaste a criticárselo? No, creo que en algún momento, cuando estaba en México, no lo terminaba de entender y después lo fui entendiendo con el tiempo. Y de alguna manera volver a hacer política tiene que ver con eso, ¿no? Porque Tocás algo que es muy sensible, ¿viste? En la política, en los que hacen política. Por lo general, pasan mucho tiempo fuera de sus casas, sí, viajando. En el caso de mi viejo fueron 4 años que no lo vi. Bueno, 4 años. 4 años. Por eso te lo digo en tu viejo y en vos. ¿Crees que vale la pena todo ese tiempo que te alejás de tu familia? Sí, Sea a ver, tan primordial. eso obviamente tiene que ver con una dictadura. Por suerte ahora en Argentina nunca más va a ocurrir una cosa por el estilo y nos podemos discutir, podemos debatir, podemos dedicar poco menos de tiempo a la familia, pero esas cosas no van a ocurrir nunca más en la Argentina. Y bueno, eso tuvo que ver con mucha lucha que se tomaron en su momento, políticos y dirigentes sociales, como las madres, abuelas, que nos dijeron ese nunca más tan fuerte que quedó en la Argentina y que nos permitieron a todos, bueno, entrar a política a otro lugar, ¿no? Pero siempre con la experiencia de mi viejo sigue siendo un nombre. Cuando vos preguntás Juan Abal Medina, te dicen padre o hijo. Mi viejo sigue siendo un nombre en Argentina y mi viejo nunca cobró un peso al Estado argentino. Ahora parece raro, pero mi viejo nunca ocupó un cargo, nunca cobró plata al Estado. Él vivía su profesión, era un abogado, es más, la dictadura nos sacó todo. Y esta idea de que uno hace política por plata está en las antípodas de lo que yo siempre aprendí, hice y pienso de la política, ¿no? Entonces muchas veces... ¿Vos vivís de la política o vivís de la profesión? No, ahora cobro un sueldo importante como senador nacional. Sigo dando clase, pero tengo un par de materias nada más. Mi sueldo principal hoy es lo que cobro como senador. Pero digamos, justamente se puede hacer política sin cobrar. Y mi viejo es el ejemplo, sigue estando hoy en muchos libros, lo habrán visto. ¿No cobrarías haciendo política vos? Según la tarea que me toque. Yo hice política cuando era politólogo y daba clases en la Acá digo, UBA, yo pienso que una cosa es es estar militando en la universidad o estar militando... No, pero como dando compañeros. clase, también cuando daba clase... ¿Es hacer política también? Sí. Cuando uno participa de algún lugar en la política, cuando uno habla, cuando uno opina, está haciendo política. ¿Sabes por qué te lo digo? Porque muchos, lo hemos discutido muchas veces acá, sobre todo con los paros docentes, o si voy, por ejemplo, a Santa Cruz en este momento que no han iniciado las clases todavía, que es bochornoso lo que está pasando en el sur de la Argentina. Sin embargo, viste que a la hora de discutir paritaria se tarda mucho tiempo, se ha tardado históricamente mucho tiempo en nuestro país, históricamente, no solamente lo digo en este gobierno, es algo que se dilata, porque parece que a veces tiene que ver con intereses más allá del bolsillo, Sí. intereses, pero sin embargo, por ejemplo, las dietas a los diputados fue algo que se levantó la mano automáticamente y que digo, sin tapujos, esa distancia existe y se resuelve de manera inmediata. Digo, Sí. ¿cómo es ese equilibrio entre lo social o la demanda social y lo que viven ustedes, ¿no? Dentro de un recinto donde se discuten cosas y donde viven bien, porque viven bien ustedes. Claro. Siempre es muy difícil porque la gran mayoría de la población vive mucho peor que cobramos un salario estatal en los lugares que estamos, tanto en el ejecutivo, en el legislativo, en el judicial, y siempre se arman como micromundos, ¿no? En los cuales los problemas son más o menos de los mismos. Digo, un ejemplo muy claro en la Argentina es cuando se discute el impuesto a las ganancias. El impuesto a la ganancia en Argentina lo pagamos una parte muy chiquita. El 5% que más cobramos en Argentina pagamos impuesto a las ganancias. El 95% restante querría pagar impuesto a las ganancias. El 95% restante, y sobre todo los que menos tienen, pagan en IVA mucho más en porcentaje de lo que pagamos nosotros. Sin embargo, ganancias siempre se discute más. ¿Por qué? Porque afecta a los que tomamos las decisiones, a los periodistas, a la gente que está todos los días alrededor de uno, y se generan estos microclimas que creo yo son bastante nocivos, ¿no? Y sin cargar el tema, porque siempre se habla mucho de los sueldos de los diputados y los senadores. Yo fui el ejecutivo, ocupé cargos también en el Servicio Exterior de la Nación, siempre fueron los que menos cobran en comparación con otros poderes, ¿no? Habría que hacer una gran puesta en común de lo que cobran todos los funcionarios públicos argentinos y tomar un nivel sin falsa discusión, tampoco haciendo un populismo vacío, ¿no? ¿Estarían dispuestos, Diego, a tener esa conversación o no? Sí, muchas veces se ha hablado de la importancia de poder fijar
salarios más o menos similares, atarlos a alguna cuestión. Pero digo, son cuestiones menores frente a lo que está pasando a la gran mayoría de los argentinos hoy, ¿no? Y lo que, como ejemplo muy, muy claro, te reitero, ¿no? Todos nos preocupamos mucho porque todos, obviamente, cuando pagamos ganancias lo vemos, está el número en nuestros recibos, pero hay mucha gente que querría muchísimo pagar ganancias y no puede pagar simplemente porque está lejísimo de poder pagar eso, ¿no? Y eso es lo que más nos preocupa. Más que querría pagar, querría tener mayores ganancias, ¿no? Podría pagar llegar, impuestos es lamentable. Bueno, querría llegar a los salarios que pagan ganancias, ¿no? Yo siempre pienso, viste, en el ejemplo que se da, sobre todo a los laburantes, ¿no? Que nos miran mucho y que quizá es la representación neta de este pueblo en su mayoría. Los que hoy tienen una pyme de 2 empleados o de 1 empleado, digo, son el 70% del motor productivo, o una maestra, un bombero, un policía, y que sin embargo la dirigencia política no es ejemplo. Digo, no dan ejemplo en ese sentido. No, porque hay una cuestión que es bastante obvia. Los argentinos, si nos comparamos cómo vivían los argentinos en la época esa que contamos de mi viejo, en los 70 para hoy, vivíamos más seguros, menos pobres, más iguales, había un mejor Estado. Lo destruyó la dictadura sin ninguna duda, pero en los 30 y tantos años de democracia, todos los políticos, y acá me hago cargo, y creo que el conjunto de la clase política se tiene que hacer cargo, no hemos sabido cómo enmendar la cosa. Seguimos manteniendo niveles de pobreza que en estos meses del gobierno Macri han crecido mucho, sin ninguna duda, pero tampoco eran muy bajos cuando éramos gobierno nosotros. Es decir, la gran mayoría de la dirigencia política argentina creo yo que está en una profunda deuda con la sociedad, y que la sociedad esté enojada con la política es más que entendible. ¿Vos te acordás cuántos pobres había en 2013? En 2013, con los números de la UCA, que son los que se utilizan más o menos, porque son los que siguen más o menos ahora igual, habría un 26 por ahí. Yo te lo digo porque el otro día cuando vino alto. Guillermo Moreno, él está convencido que en 2013 había 6% de pobres. Sí, porque tiene que ver con cómo se mide. Cualquier índice fija un límite. Arriba de tal número, hoy es la línea de la pobreza es 15.000 pesos. El que está arriba de eso deja de ser pobre, el que está por abajo, un grupo familiar, no hablando de grupo familiar de 4 miembros, ¿no? Entonces, si uno lo baja y lo pone muy por abajo, el número es menor. Pero son vidas humanas. Pero viste, claro, o sea, por más que haya uno o hayan millones, pero igual mucha termina gente siendo que foco porque es mucho. Digo, porque después decimos, hay más pobres, hay menos pobres, sin embargo hay pobreza en la Argentina. Y mucha. Y mucha pobreza. Y hace años en la Argentina. Y ese es un problema real de toda la dirigencia política. ¿Y por qué hay tanta pobreza a la hora de manejar políticamente el tema de la pobreza, de que la gente no pueda llegar a fin de mes, de que se mueran de hambre? ¿Por qué hay tanta política? Hacer? ¿Por qué hay tanta política? Pues nos dedicamos entre nosotros a culparnos, ¿no? Habrás visto la mayoría de mis colegas, lamentablemente, para el gobierno actual es todo culpa del anterior, para algunos que estaban conmigo en el gobierno anterior es todo culpa del actual, y ninguno se hace cargo de los problemas. Cuando en realidad nosotros, reitero, nos pagan el sueldo no para echarnos una culpa mutuamente, sino para sentarnos a una mesa e intentar resolverlo. Nosotros algo intentamos hacer con esto. Cuando fue el año pasado que impulsé yo, junto con otros compañeros, la emergencia social, la impulsamos en el Senado, se aprobó con casi 2/3, el gobierno no quería saber nada, después se tuvo que sentar a una mesa y acordamos una política que hoy ayuda a muchos de los que menos tienen. Pero eso fue producto también de decir, no, dejemos de culparnos mutuamente porque nos echamos la culpa, pero el que pierde es la sociedad. ¿Por qué crees que al gobierno anterior o a este gobierno les cuesta tanto hacer un consejo económico social o reunir a las partes, digo, opositores o representantes, empresarios, gobernadores, intendentes, y hacer una política mancomunada o negociada o gestionada? ¿Por qué? Porque los grandes temas de la Argentina requieren eso. Ninguno de los problemas grandes, vos decís el tema económico sin duda, pero la seguridad, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, la educación o la salud, se van a arreglar de un solo lugar. Yo estoy convencido, y con Florencio Randazzo, uno de los temas centrales nuestros es pensar que tenemos que llegar a un gran acuerdo económico y social para ponernos de acuerdo en un proyecto de desarrollo de Argentina de acá 15, 20 o 30 años. Si seguimos yendo de un lado para el otro, de cerrar todo, abrir todo, de satanizar una cosa y echar una culpa mutuamente, nunca lo vamos a poder cumplir, ¿no? ¿Vos sos peronista acá o sos peronista? Soy un peronista que reivindico fuertemente la impronta de pelea por la inclusión y la igualdad social que se dio en estos 12 años. ¿Eso es el kirchnerismo? Eso es lo que yo entendí siempre y sigo entendiendo lo que significa ser un peronista acá. Yo quería entender que era un peronista acá. Digo, un peronista acá, como un peronista acá. Sí, un peronista que se hace cargo de lo central estos 12 años, ¿no? Que se hace cargo, obviamente, de todo lo que hicimos bien, también de lo que hicimos mal, y nos hacemos cargo en primera persona, no como dice Florencio Randazzo, los pecadores tienen que ir a la justicia. Pero Randazzo dice que no fue kirchnerista. No, él nunca se definió como kirchnerista. ¿Y estar ahí es ser kirchnerista, estar en ese equipo? Digo, si yo juego en Boca, digo, ¿soy parte de Boca o puedo ser gallina y no estar en Boca? Vos sos hincha de River. No, somos peronistas. Pero pará, yo te pongo la camiseta de Boca jugando un partido de fútbol. Te voy a poner así. Bueno, hay muchos que se la pusieron. Siendo hincha de Boca, siendo hincha de River, viste que lo cambiaron. No es mi caso. No. Bueno, ponele que te pongo esta camiseta, la de San Lorenzo, porque te pongo la del Real Madrid.
¿Te sentís parte del Real Madrid o no te sentís parte del Real Madrid? Digo, ¿te sentís parte del kirchnerismo? El Madrid en la historia, en los 50, por algún gran jugador que tuvo. Ay, mira cómo la llevas al fútbol. puso la- Bueno, pero pará, digo, porque hay muchos que son peronistas de la boca para afuera, ¿no? Porque el discurso social de Perón es interesantísimo, el nivel de inclusión del peronismo también es interesantísimo, pero hay algo que es muy grave en el peronismo, para mí, que es el personalismo. Sí, no es solo del peronismo. No es solo del peronismo. No es solo del peronismo. Es un problema en general de la política argentina. Si vas más atrás, Irigoyen, que se veía a sí mismo como una parte. Es un problema cuando no tenés partidos muy fuertes, muy sólidos, muy programáticos, tiende a haber más personalismo. Hoy vos lo ves, hoy el PRO es poco más que Mauricio Macri, lo que lees, ¿no? Mirá lo que le pasó a Lustó en la ciudad de Buenos Aires. ¿Y el kirchnerismo qué? Yo soy Cambiemos, Sí. no, vos no sos Cambiemos y nos dejaron competir. Sí. A nosotros nos pasó algo parecido en la provincia de Buenos Aires. Bueno, ustedes no pueden jugar, no pueden competir, lo dejamos afuera. Esas cosas no ayudan. ¿Cristina te soltó la mano? ¿Le soltó la mano a ustedes? No es que nos soltó la mano, nos cerró la puerta. Es título esto, ¿eh? Bueno, ¿Cristina bueno. le cerró la puerta? nosotros queríamos una PASO, discutir Pero, pará. herramienta democrática, y nos dijeron no. Y no solo nos cerró la puerta, sino que nos cerró la puerta y se llevó Pero a la hora, por otro lado. a la hora digamos. de cerrar la puerta, ¿no tuvieron chance ni siquiera de discutirlo? No. Porque yo cuando El vi la último foto, día- no. cuando yo vi la foto de quienes iban, por ejemplo, a ser candidato a presidente de la Nación, se hablaba muchísimo de Florencio Randazzo, estaba montada la estructura de campaña de Florencio Randazzo, y de repente aparece Daniel Scioli de una manera muy fuerte con Zanini. La famosa foto, que si mal no recuerdo fue en un helicóptero, ¿no? En un helicóptero, me parece que se le habían sacado la foto cuando se iniciaba prácticamente la fórmula después de una reunión con Cristina Fernández de Kirchner. Sí, o una charla en un O una programa charla, no me acuerdo, de televisión que se anunció medio mal. Sí, pero creo que la foto de ellos tres reunidos fue en un helicóptero. Digo, vaya símbolo tenebroso en la Argentina. ¿Qué pasó ahí? ¿Lo dejaron abajo ustedes? ¿No lo dejaron volar? Esa vez a Florencio lo dejaron competir, le había dicho si no puedo pelear por la presidencia. Cristina intentó que fuera gobernador, él dijo no voy a ser gobernador, primero porque di mi palabra, yo cumplo con la palabra, no voy a hacerlo, y en segundo lugar porque creo que Scioli iba a ser un mal candidato, fue un mal gobernador de la provincia y no lo voy a acompañar. Pero Scioli Lo formaba hizo parte de público. su gobierno, digo. Sí, sí. Con vos habés sido gobernador de la provincia de Buenos Aires. Sí, sin duda. ¿Cuántas veces te habrás juntado con Daniel? Discutimos bastante con él. ¿Hizo mal las cosas Daniel en la provincia? No le ha sido demasiado bien. Y en algunas áreas, por ejemplo la seguridad, la verdad que dejó muchísimo que desear. Y eso lo saben todos los bonaerenses. ¿Y por qué no lo dijeron en ese momento? No, Cuesta se discutía mucho. internamente. ¿Sabés qué No, sentía? pero se discutía internamente. Florencio Randazzo lo ¿Y decía. por qué les costó tanto hablar con los medios, con nosotros? ¿Por qué les costaba tanto? Porque cuando uno es parte de un gobierno, como le pasa al gobierno actual, y te pasará a vos cuando te juntás con alguno del actual oficialismo, para llevar gobernabilidad, y en eso el peronismo es bastante particular, para llevar gobernabilidad siempre hace falta cerrarse un poco para adentro, hacer como un scrum, ¿viste? Cuando es un scrum, te cerrás para adentro para mantener la gobernabilidad del país. Siempre cuando estás en la oposición es más, digamos, uno puede hablar con más libertad. Cuando sos parte de un gobierno, muchos no lo entienden, pero en Argentina uno vota a un presidente. El cargo de presidente, gobernador o intendente es unipersonal. El resto, por más que llame jefe de gabinete y suena muy importante, o secretario o ministro, es simplemente un secretario del que ha votado a la gente. ¿Vos viste House of Cards alguna vez? Sí. ¿Te gustó verlo? ¿Te sentiste identificado con un Michael Kelly, por ejemplo, que es el jefe de gabinete? No. ¿No? Yo creo que es una versión muy negativa de la política, que muestra una política sin valores, sin ideas, una política que en Argentina no tendría mucho sentido, ¿no? Por mi historia, por mi tradición. Te lo por- pregunto a vos por también, la digo, política. ¿están dispuestos a todo ahí adentro? No. No. En la política hay muchos más valores lo que salen en ese tipo de series, buenos o malos. Yo no comparto mucho que se hace con el actual gobierno, pero parto de pensar que muchos, y lo sé, muchos creen que están haciendo las cosas que corresponden. No es que son mala gente que hace las cosas para que le vaya al país, le vaya mal. Yo no creo que haya buenos y malos en política. Obviamente, hay delincuentes que tienen que ir presos. Los que roban, los que hacen cualquier tipo de crimen, tienen que ir preso y punto. Pero después no creo que porque uno tenga unas determinadas ideas pase a ser malo por el solo hecho de no ser peronista, ser radical o ser Cambiemos, o ser otra cosa. Tenemos visiones distintas y tenemos que poder discutirlas amablemente como estamos haciendo acá en una mesa. Y solo de esa manera se puede llegar a acuerdos en los países. Eso han hecho los países que han logrado que les vaya Se ve simple, razonablemente pero parece bien, ¿no? extremadamente complejo en Argentina. Por eso te preguntaba, digo, Parece sobre la muy mesa complejo. económica, social, que hace falta Es hace tiempo central, acá, ¿no? es central porque sin eso es muy difícil que las políticas que implementemos duren un poco de tiempo. Ustedes también fueron muy cerrados, Juan, ¿no? Sí, En ese momento. sin duda. Y eso es un mea culpa que Te hacés, voy a dar un digo. ejemplo muy claro. El 80%, se habla mucho de la inseguridad en nuestro país, no de ahora, hace bastantes años, ¿no? El 80% de los agentes de policía de toda la Argentina están bajo la línea de pobreza. Tremendo. Mira ese número. Después, tremendo. digo, si no somos capaces de discutir esto, y eso es más recursos, más capacitación, más tecnología, digamos, si no somos capaces de sentarnos en una mesa y dar estas discusiones de fondo, y nos pasamos
culpándonos mutuamente, es muy difícil que estos problemas se Yo estoy arreglen. muy preocupado sobre las generaciones de chicos jóvenes que no estudian, no trabajan, que para mí eso también es pobreza. Claro. Que, digo, hablamos, Sí. y siempre lo trato de señalar acá en el programa, ¿no? De pobreza como que pobreza es no llegar a fin de mes o no tener un plato de comida. Y pobreza es mucho más que eso. Siempre hablo de la esperanza, de la proyección, Claro, de la oportunidad. claro. Y este país es un país que le da, o históricamente le da oportunidades a cierta gente y a otras se la va cerrando y creo que conduce a que eso sea una sociedad Sí. más violenta. ¿Vos qué contribuyeron sin ustedes duda. como gobierno a hacer una sociedad más violenta? Nosotros, yo te diría, todos los primeros años del gobierno, de cómo estaba el gobierno cuando lo tomamos en el 2002, más allá del epifenómeno por la crisis en sí mismo, ¿no? De cómo venía el país en los años fin de los 90, que la Argentina cerraban fábricas todos los días, había una permanente merma, bueno, la pobreza de más del 20%. Digo, más allá para no quedarme con la foto de la crisis del 2001, Sí. ¿no? Para hacerlo más realista. La Argentina al fin de los 90 venía muy golpeada, muy golpeada. Y creo yo que nosotros pudimos en los primeros años de gobierno volver a enamorar a la sociedad, volver a crecer. Crecimos por bastante tiempo a una tasa muy alta, generamos muchos millones de puentes de trabajo, muchos millones centenares de miles de nuevas empresas, generamos una cuestión importante y generamos instrumentos importantes para la igualdad social, ¿no? Para darte un pequeño ejemplo, la asignación universal por hijo, la incorporación eso fue jubilatoria. eso Bueno, fue eso se hizo y eso costó Pero hacer. ¿sabes qué pasa, Juan? A mí me da la impresión, digo, de lo que ha quedado del kirchnerismo hoy, o puro o duro, por lo que venís hablando, decir hoy Cristina me cerró la puerta, va a tener mucha repercusión lo que acabas de decir, y me parece que es todo un símbolo, que me da la impresión, ¿viste esas familias? Que de la puerta para afuera muestran que la relación del matrimonio está excelente y la familia está espectacular, y cuando se terminan separando empezás a descubrir un montón de cosas que no sabías o no veías. Me da la impresión que hoy se han ido bastantes, y hoy recién ahora se están animando a hablar. No, yo te digo, creo que lo que hicimos cuando vos ves una película o lees un libro, ¿no? Son 12 años. En 12 años, el que diga en 12 años no se equivocó, se cree mucho, ¿no? Porque en 12 años seguro que te equivocás. Y lo importante, creo yo, es ver el rumbo general. Yo creo que en estos 12 años trabajamos permanentemente por una sociedad más igualitaria y más justa. Con nuestros aciertos, como te decía antes, creo que son la mayoría, con nuestros errores, que fueron profundos, no reconocer la pobreza como estaba, negar la inseguridad cuando era obvia, y unas cuantas cosas más, no controlar lo suficiente y poner mucho más énfasis en el cuidado de los mecanismos preventivos de la corrupción, sin ninguna duda, los mismos hechos públicos y notorios lo demuestran. Digo, esos son errores que cometimos, pero en líneas generales siempre se peleó por ese lugar, ¿no? Siempre se peleó una sociedad más justa y más igualitaria. Con estos ejemplos que te di, asignación universal por hijo, matrimonio igualitario, incorporación jubilatoria, creo que le dimos un sentido a la Argentina que en los últimos años, me parece a mí, a partir de ese 54%, casi 56% en la provincia de Buenos Aires, nos fuimos cerrando mucho sobre nosotros, y cuando uno se cierra en política pierde. Deja de escuchar, cree que cualquier comentario es una crítica y cualquier crítica es un insulto. O sea, es más dulce vivir con el dedo de Irigoyen, digamos, que los que te dan flores está todo bien. Sí, los que no, pero no. cuando uno va perdiendo esa capacidad de escuchar. Por eso se va cerraron a los medios también, porque Claro. ustedes instalaron algo que fue interesante. Lo digo ustedes, porque estoy hablando, digo, en el momento donde fuiste gestión, ahora vamos a hablar de lo que pasa ahora, ¿no? Tuvieron un rol que a mí me ha parecido súper rico y súper interesante, que fue la crítica a los medios. Sin embargo, a cualquier persona del kirchnerismo que se ha sentado acá, yo les he dicho, también armaron un plan de compra de medios con empresarios aliados o amigos para establecer un aparato de comunicación que no funcionó. Que no funcionó. ¿Por qué pasó eso? Yo te digo esto mismo, ¿no? Cuando vos ves, después del 54%, hubo un ataque muy fuerte contra Cristina. ¿Te acordás, cacerolazos? Sí, claro. ¿Te acordás esta idea de que se vaya, con insultos muy brutales, no sé qué, no sé cuánto? Que yo en ese momento dije lo mismo que diría hoy el presidente Macri. El presidente constitucional argentino tiene que terminar su mandato. Cualquier que diga otra cosa es golpismo. En ese momento, cuando yo lo dije, se me dijo que yo era terrible. Dije, si quieren otra opción, armen un partido, ganen las elecciones. Y ahora me dice, lo armamos. Y está muy bien, eso es la democracia. Pero bueno, frente a ese nivel de agresión, nosotros, en vez de hacer lo que es inteligente en política, que es escuchar más, hablar más, abrirse más, nos fuimos cerrando. Y te reitero, como en la vida, cuando vos te dejás de escuchar al otro, perdiste. Quiero preguntarte algo que debe ser, debe tener algún parecido. Si yo dejo este programa y el día de mañana viene otro conductor a hacer el mismo programa, seguramente lo vea 2 o 3 veces al programa. Y diga, me alegro que sea tan distinto. Lo primero que me alegra es que sea distinto, porque hay otra persona que lo maneja de una manera muy distinta. Si yo te hago así, imagínate un diario, y yo te hago esto, ¿qué sentiste en el momento donde Capitanich rompió el dedo Clarín? ¿Lo viste? Lo vi después, yo en ese momento estaba en Uruguay. ¿Qué sentiste? Porque era tu lugar. Sí, ¿Y? no me gustó. ¿No te gustó? No. ¿Qué significó eso para vos?
Me parece que como mantener el error, ¿no? No poder aceptar que haya otros que digan cosas que pueden ser, uno no tiene nada que ver con la propia realidad, pueden ser cosas de cualquier tipo, pero cuando uno cae en ese tipo de acciones, termina dándole, digamos, termina desvirtuando lo mismo que uno cree. Yo seguramente cometí muchísimos errores en mi vida política, tanto como jefe de gabinete o en las funciones anteriores, pero siempre intenté, por ejemplo, no personalizar las discusiones, no creer que el otro, porque está trabajando en tal lugar, y tratarlo así, digamos. Me parece que cuando uno termina cerrando mucho las discusiones en ese tipo de cuestiones, termina perdiendo lo importante de la política, ¿no? Que sería interesante discutir con esa tapa de Clarín qué cosa era mentira. No, hacer lo que se hizo, y discutir con un periodista y poder convencerlo, o que él me aportara datos a mí de que tenía yo razón. Y eso es lo que creo yo que fuimos fallando mucho en los últimos tiempos, y me hago cargo. Ahora, yo veo los spots de hoy de Florencio Randazzo, donde plantea quizá los ejes principales de su gestión sobre el DNI, el pasaporte o los trenes. Vaya tema sensible en la Argentina como el tema de los trenes. Y la semana pasada, hace unos días, discutimos la situación de Julio De Vido, que yo lo situaba acá otra vez como los personalismos de la República Argentina. ¿Viste? Es decir, pareciera que la corrupción es una persona y la corrupción son muchas personas. Quizá uno toma el cartel o la pantalla visible de hacerse cargo de tener un poder mayor para poder gestionar esas cosas, que son lamentables, que después vemos muertes, que después vemos accidentes en las rutas, obras que no se hicieron, hospitales que no se inauguraron o escuelas que no se hicieron por esa plata de la corrupción. Tengo dos preguntas antes de llegar al tema de hoy de Florencio Randazzo. ¿Te enriqueciste vos con la política? No. No. ¿Viste que otros se enriquecieron al lado tuyo de tu propio equipo? Yo tengo una gran ventaja. Sí. Me conoce mucha gente, no solo por mi historia familiar, sino porque empecé a ser conocido en la carrera, en la facultad. Hay muchos que están hoy en el gobierno, y periodistas me conocen de comunicación, de ciencias políticas. Entonces todos saben dónde vivo, cómo vivo, y todo el mundo sabe. Es muy público lo mío. ¿Y viste cómo se enriquecían tus compañeros de equipo? La verdad que, si vos me preguntás a mí, uno cuando ve a otro funcionario lo ve en una oficina pública. A ver, si me preguntás qué sentí cuando vi lo de José López, la verdad que uno sabía que se decían cosas, que no se decían cosas, pero fue duro, fue muy fuerte. Escandaloso. Sí, pero... ¿Duro a qué punto? Digo, ¿no podías creer que dentro del kirchnerismo pasara ese tipo de cosas? ¿No lo podías creer? No podía creer. ¿O no lo habías visto aún? Bueno, como se vio es que no lo había visto, pero en ese momento yo la verdad que no lo podía creer. No lo podía creer, fue casi una falta de respeto a nuestra historia, a los que permanentemente nos matamos y trabajamos y dimos cuentas infinitamente. Yo tengo a lo largo de mi experiencia en gestión un montón de experiencias en las cuales exactamente todo lo contrario, son muy públicas y conocidas en cada una de las áreas que me tocó gestionar. Así que bueno, pero centralmente lo más duro es lo que fue para la gente, ¿no? Y cuando ves yates, pienso en Jaime, sí. Cuando ves la casa de De Vido, mega mansiones, cuando ves la casa de quien gestionó la Salada, Castillo, ¿qué te genera? ¿Eso también es la corrupción que todavía no ha marcado su sello de castigo? Por Jaime sí, pero por el resto todavía no. Es que varios de los que están hablando, que vos mencionás vos ahí, son lo que significa la corrupción de verdad, ¿no? Cuando hablas el ejemplo de la Salada, ¿no? Salió en todas las fotos, estuvo con todos los gobiernos, tiene cualquier ideología política. ¿Y De Vido te parece un tipo corrupto? Yo siempre digo lo mismo, dejemos que actúe la justicia, que la que defina si alguien es corrupto o no, que sea la justicia actuando. ¿Viste? Algunos de mi espacio hablan siempre de 75.000 millones de dólares de Macri del Correo y lo que hizo no sé qué, y los Panama Papers. Dejemos que sea la justicia. Yo te lo pregunto a vos por De Vido porque has compartido infinidad de reuniones, me imagino, con él. Sí, vale. ¿Era quien operaba esa trama secreta o la sombra de la corrupción en el kirchnerismo? Todos lo tildan como el hombre que manejaba cuando eso. se habla de trama secreta, estas cosas en general, la corrupción es un mucho empresario que compra un funcionario que obliga a un empresario a darle plata. ¿Hay gargantas profundas, decís vos? No, es mucho menos armado lo que se cree, ¿no? Todas estas ideas de planes estructurales. Yo, si este gobierno se comprueba algunas denuncias que hay, no voy a pensar que todo el gobierno es un esquema de corrupción, como tampoco lo voy a pensar del mío. Hay personas corruptas y delincuentes, porque muchas veces, ojo, que con esto, cuando se generaliza mucho, primero se cae en problemas graves, ¿no? Yo escucho a algunos del actual oficialismo que hablan de que nuestro gobierno fue una trama corrupta, entonces si fue una trama corrupta también tendría que estar la que encabeza hoy la lista del oficialismo en la provincia de Buenos Aires, que fue ministra, no, digo, es medio disparatado decir estas cosas. Y también es muy funcional el corrupto, porque cuando son todos corruptos, termina siendo que nadie lo es. ¿Para vos, Cristina, fue corrupta? Como elegante. Yo
Te cuesta creer que responder. no, quiero creer que no. ¿Querés creer que no? Yo quiero creer que ninguno de nuestros funcionarios... Pero, por ejemplo, ¿te sorprendería si aparece Es alguna más, yo imagen diría, que implique? más que nuestros funcionarios. Yo intento pensar que los políticos en general no somos corruptos en su conjunto, de nuestro gobierno, del gobierno actual. A mí cuando me vienen con todas las macroacusaciones, que tal, no sé qué cosa, tal, con que otra, digo exactamente lo mismo. Por eso puedo decir con mucha libertad. No soy de los que hablan de un lado y de un lado del otro. Yo digo lo mismo con todos. Que los periodistas investiguen, que la justicia evalúe y que sea justamente la justicia que diga quién es corrupto y quién es corrupto. Y vos hoy, digo, tiempo después, sabiendo que Cristina te cerró la puerta, ¿crees que podés aportar datos para poder agilizar ese tipo de temas al periodismo o a la justicia? ¿Viste algo? ¿Sabes algo? Por más que no me lo digas ahora, ¿no? En absoluto. En absoluto. Yo la verdad que todas mis experiencias personales, cada vez que fui con un tema concreto, una primera vez yo acababa de asumir en la Subsecretaría de Gestión Pública, ¿no? Y me llegó un expediente medio complicado, que sonaba medio raro. ¿Qué era? Yo en el primer momento, un tema de exceptuar una determinada área de la normativa de la compra pública. Uh-huh. Yo dije, es un disparate. Al rato lo firmé por la negativa. Ese funcionario me llamó, me dijo, ya te van a llamar, cuando se enteró que era por la negativa, y nunca me llamaron. Y cuando le conté quién era mi superior en ese momento, me dijo, muy bien, ¿qué otra cosa puedes hacer? Corrupto, no está obligado a ser corrupto. Si alguien es corrupto, elige serlo. No es que uno puede estar en un cargo, está obligado a ser corrupto. Uh-huh. El que lo hace, elige serlo. Vayamos a un tema sensible que es hoy, ¿no? Lo que se está discutiendo ahora en elecciones, que me parece que es un tema donde se juegan muchas cartas. Yo lo decía en un principio en la presentación del programa, pareciera ser que otra vez discutimos un rumbo en la Argentina. Y encima estamos en un contexto internacional que... No es que discutimos un rumbo, es que... Bueno, un sentido, podemos decir. Una gran visión. Parte de la sociedad confió en un rumbo que proponía este gobierno y este rumbo viene siendo muy malo para ¿Hay rumbo hoy? Es relativamente un rumbo que viene siendo muy malo, ¿no? Un rumbo malo hoy. Sí. Nos prometieron que con cambiar 3 o 4 cosas la Argentina iban a llover las inversiones, ¿te acordás? El segundo semestre iba a ser una maravilla, después venían los brotes verdes, después como que nos van llevando para adelante, y lo que no funciona es el rumbo económico. Yo creo que este gobierno tiene una mala lectura del mundo, que piensa como si siguiéramos viviendo la época de los 90, que con abrirse al mundo... ¿Te acordás cómo se puso este gobierno cuando perdió Hillary Clinton? Estaban como desahuciados, porque ellos se confiaban en un acuerdo de hecho hubo un apoyo de libre público comercio. A Mauricio Macri a Hillary. Claro, porque confiaban que el mundo iba para allá, que los países iban a integrar, se iban a abrir, y hoy el mundo está yendo para otro lado, independientemente de lo que nos guste o no a nosotros. Yo estoy diciendo lo que es la realidad. ¿Es casual o causal que se muestre Venezuela hoy con lo que está pasando? No, yo creo que permanentemente este gobierno, como te reitero, no puede mostrar nada del día a día, está buscando que los argentinos hagamos una cuestión muy rara, que volvamos a votar por lo que ya votamos. Que volvamos a votar, o sea, que volvemos otra vez al oficialismo. Que es un plebiscito sobre Cristina. Y ya eso ya se votó. Ya ganó este gobierno. Hoy están gobernando y tienen que mostrar lo que ellos hacen. No seguir pensando que uno puede no hablar, como le dicen supuestamente sus gurúes. No hablen de economía. ¿Y qué va a hablar la gente? De cuánto más va a hablar la gente de un gobierno hace 2 años. Eso que para la historia y para la justicia, perfecto. Pero para la política hay que ver cómo mejoramos o no la calidad de vida de la gente. Y por eso esta intención permanente de polarizar, ¿no? El gobierno quiere que discutamos solo y todos los que no tengan con Cristina lo voten a ellos, y el cristinismo quiere que todos los que estén en contra de esta situación económica lo voten a ellos. Y en el medio una gran mayoría de los argentinos que estamos muy disconformes con este presente, pero que tampoco queremos volver para atrás, porque reconocemos que hubo errores y reconocemos que hubo cosas que hicimos mal. La solución no es que queremos ir para adelante. No, ¿Usted cree que le va a ir bien en las elecciones? No lo sé. ¿A quién? ¿A Randazzo, tu equipo? Nosotros sí. Nosotros va a ir muy bien necesariamente. Nosotros cuando empezamos esta patriada, ¿Es un espacio con proyección presidencial? Es un espacio con... Decímelo, dale. Es un espacio con proyección... ¿Sería un Randazzo a Val Medina, presidente vice 2019? Es un espacio con proyección de futuro. Es que muchos me lo dicen acá, me lo confiesan hoy, quizás después cuando vengas o cuando no me atiende el teléfono decís, soy vicepresidente de la Nación, me voy a acordar. Entonces, digo, bueno, quizás suceda. Es un espacio con proyección de futuro. Pero es un espacio que estamos apuntando que el peronismo, para volver a ser una mayoría en la Argentina... No hay político que no piense en su proyección política. Contéstamelo. Por lo menos decime, hoy no lo estoy pensando al menos, pero decime, ¿es un espacio con proyección presidencial para el 2019? ¿Te imaginás un Randazzo presidente a Valmedina vice, por ejemplo? Seríamos 2 bonaerenses, no tendría mucho sentido electoral. Yo no lo recomendaría. ¿Qué te gustaría hacer en 2019? No, yo quiero seguir en el legislativo. Tengo muchos años en el ejecutivo, ocupé cargos. ¿Viste cuando se hace el currículum? Yo soy jefe de gabinete, embajador. Ya está.
no me mueve tanto eso. A uno que está empezando, sí, sin duda. En mi caso no me mueve tanto eso. Me mueve, ¿sabés qué? Poder pensar si lo que uno hizo estuvo bien, cuando ves un hecho que realmente cambiaste la vida de la gente, cuando yo hoy veo, cuando recorrí una provincia de Buenos Aires, veo que con la emergencia social están viviendo mejor una situación tan difícil como esta, me gusta. Cuando veo que estoy peleando porque de una buena vez este gobierno ponga y aplique la ley de cannabis medicinal, que la peleamos tanto y por toda la provincia me dicen, Juan Manuel, ¿cuándo se va a aplicar? Juan Manuel, ¿cuándo se va a aplicar? Que se aplique esa ley, porque hay gente, hay vidas, hay chicos que están detrás de eso. Eso es lo que te conmueve en política. Me parece El interesantísimo. resto- Y ese tema sobre todo. Digo, el resto es secundaria, porque te digo, los cargos yo los tuve todos y no es que no es que te sentís jefe de gabinete y te sentís mucho. No, es un Hay cargo. muchos que sí. Sí, pero es. Hay muchos que sí. Pero te digo, el que se confunde con el boato, con la pompa. No es así. Ay, Algunos se sienten vedette, ¿viste? Es así, pierden un poquito el foco. Juan, te agradezco por haber venido. no, al contrario. Hermosa charla pasó, pero volando, una cosa increíble.